Amén. Muy buenas noches, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos sintonizan en este programa, una palabra viva y eficaz. Les damos la bienvenida. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor, y esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy hemos cambiado un poquito nuestro entorno, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Nosotros estamos aquí para predicar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que hemos venido hablando últimamente, de ciertos temas. Hoy quiero compartirles este tema acerca de la salvación, la sanidad y las riquezas. Y el título es ¿Cómo hacer para obtener salvación, sanidad y riquezas según la teología de la prosperidad versus la teología bíblica? Hoy vamos a hablar, yo creo que es un tema que a todos nos gustaría ir conociendo, de cómo hacer para obtener salvación, sanidad y riquezas. Primeramente vamos a mirar lo que dice la teología de la prosperidad sobre estos tres temas: salvación, sanidad y riquezas. Según la teología de la prosperidad, ella promete, promete. Primero, lo que la teología de la prosperidad nos habla, uno de los temas es promete, hacer promesas. Ellos nos enseñan que nosotros debemos hacer promesas a Dios. Si nosotros aquí yo digo, nosotros debemos hacer, según la teología de la prosperidad, nosotros debemos hacer promesas a Dios para que Dios nos bendiga, y muy seguramente tomarán cierto versículo de la Biblia para sustentar sus enseñanzas. Ahora bien, que la palabra promesa o promesa se encuentra en toda la Biblia tan solo 68 veces, cosa que nos parecería suficiente como para sustentar la teología de la prosperidad. Pero infortunadamente solo se encuentra una con relación al hombre haciéndole promesa al Señor, y es en el libro de Eclesiastés. Cuando la Biblia nos habla de promesas, habla de ciertos asuntos, pero de promesa, de prometerle a Dios. Recuerda bien que la teología de la prosperidad te dice que hagas promesas. La teología de la prosperidad te habla de promesas, te habla de pactos, te habla de siembras y te habla de decretos y algunas otras cosas, pero nosotros estamos viendo esto como la teología de la prosperidad nos habla que nosotros debemos hacer promesas, prometerle a Dios, decirle: Señor, yo te prometo que voy a ofrendar tal cosa o tal otra, tanto dinero, para que tú me bendigas, para que tú me des una respuesta a lo que yo necesito. Ahora, ¿qué es lo que exige la teología de la prosperidad? La teología de la prosperidad lo que nos enseña a nosotros es que hagamos promesas económicas para recibir cierta bendición de parte de Dios. Y la palabra del Señor nos dice, hablando de las promesas, estamos viendo que no nos habla precisamente acerca de bendiciones económicas, no nos habla de sanidad, ni nos habla de salvación. Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 4 y 5 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Al igual que en el libro de Devarim o el libro de Deuteronomio, encontramos la palabra prometer. Ya no nos habla de prometer, que dice: cuando haces voto a Yahweh, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti.
mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Yahweh tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. El gran problema que encontramos aquí con la teología de la prosperidad es que en ningún momento nos habla de salvación, sanidad, riquezas o bienes económicos que Dios, nuestro Elohim, nos ofrece dar a cambio de nuestras promesas. Si dice que debemos cumplir lo que prometemos al Señor, pero volvemos al gran dilema. ¿A quién le estamos haciendo la promesa? El movimiento de la teología de la prosperidad comienza a atarte a ti con las palabras de tu boca y te manipula para hacerte cumplir lo que has prometido, pues si no lo haces de acuerdo a la palabra del Señor, estás cometiendo pecado y muy seguramente Dios te va a castigar por no cumplir. Esto es lo primero que pueden ver es que según la teología de la prosperidad, tú debes hacer promesas. Prométele a Dios, tú comprométete con Dios en que tú vas a sembrar, en que tú vas a dar cierta cantidad de dinero para que nosotros podamos interceder por ti delante de Dios para que Dios escuche tu petición. Ahora, viene primero la promesa. Yo no lo estoy poniendo en orden como ellos tal vez lo harían, pero aquí lo primero que yo veo es que ellos te buscan atarte con las palabras de tu boca. Primero te dice, prométele a Dios, comprométete con Dios en dar esto, aquello, lo otro, cierta cantidad de dinero. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que la Biblia en ningún momento me dice que si yo le prometo a Dios algo, Dios a cambio me va a dar salvación, o Dios a cambio me va a dar sanidad, y mucho menos Dios a cambio me dará riquezas. Entonces el primer punto que yo veo aquí entre lo que estoy tocando, de acuerdo a la salvación, a la sanidad y a las riquezas, de acuerdo a la teología de la prosperidad, es que ellos te atan con las palabras de tu boca. De tal manera que cuando ya tú te has comprometido, tú tienes que hacerlo, porque según ellos, tú has hecho una promesa delante de Dios. Otra palabra usada por la mal llamada teología de la prosperidad es siembra. Y utilizan el término de la siembra y la cosecha. Curiosamente, la palabra siembra se encuentra en la palabra del Señor tan solo 28 veces y solamente se utiliza en el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah para hablar de la ofrenda económica que daba la iglesia para el sostenimiento de los santos. Y entonces la pseudoiglesia de la prosperidad utilizará este texto para hacerte creer que Dios te va a salvar a algún ser querido o va a sanar a alguien o prosperar económicamente si tú siembras, porque ellos orarán a Dios por ti y Dios les responderá para bendecirte a ti. Veamos qué dice la palabra de Dios al respecto en 2 Corintios capítulo 9 versículo 1 al 11. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de lo cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. En esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No será que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará.
y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahora bien, el énfasis de la teología de la prosperidad lo encontramos en el versículo 6 y posiblemente en el versículo 11 para darle fuerza a sus enseñanzas. Mira lo que dice, el verso 6 dice, pero esto digo, este es el texto que va a tomar la teología de la prosperidad para llevarte a ti a que siembres, a que tú siembres para que Dios te bendiga, para que Dios te conteste, para que Dios haga la obra. Esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que hace la teología de la prosperidad? Te ata. Empieza a atarte a ti con la promesa y con la siembra. Si tú siembras, entonces entre más siembres, más recibes. Pero lo que aquí Pablo está hablando, no está hablando de prosperidad económica. Pablo está hablando de la ofrenda para los santos. Ahora, ¿para cuáles santos? Estamos hablando de aquellos, en alguna parte habla de los santos, de los pobres que habitaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la ofrenda que Pablo estaba recogiendo, estaba recibiendo la iglesia, no era para enriquecer la iglesia, no era para que Pablo y los demás apóstoles se hicieran multimillonarios, no era para que ellos tuvieran más que otros. La ofrenda se recogía para darle a los que tenían necesidades en medio de la iglesia, lo que no sucede con la teología de la prosperidad. Porque la teología de la prosperidad te está diciendo a ti que tú tienes que sembrar. Siembra, ¿y quién cosecha? ¿Quién recibe la siembra que tú estás dando? ¿A dónde va a parar tu dinero que tú estás sembrando para que supuestamente ellos, como sucede, por ejemplo, en este canal pseudocristiano llamado Enlace, cuando hacen sus maratónicas, entonces tú vas sembrando tu dinero y ellos allí con todas estas grandes cantidades de cartas y diciendo que se siente el Espíritu de Dios, no sé de cuál Dios, y empiezan a decir un poco de cosas, y todo ese dinero, yo creo que es el Dios dinero, el Espíritu del Dios dinero que se siente, porque eso es lo que ellos están haciendo. Están manipulando tu credulidad, no al creyente. Esto lo hemos venido hablando, no al creyente, sino al crédulo, al que cree todas las cosas sin discernir. El apóstol Juan dice, hijitos, prueben los espíritus para ver si son de Dios. Ahora aquí seguimos viendo, pero aquí hay algo interesante en el versículo 8, es que el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Corintios, dice, y poderoso es Dios, escucha bien esto, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, o sea, toda misericordia, porque eso es gracia, misericordia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda
buena obra. El Señor no te está prometiendo que si tú ofrendas, Él te va a enriquecer. El Señor no te está prometiendo que si tú siembras, Dios te va a enriquecer. El Señor lo que sí te promete es que Él te dará lo suficiente, lo que tú necesitas, lo necesario. ¿Por qué? Porque Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él definitivamente, cuando tú estás ofrendando voluntariamente, tú estás haciéndolo no por obligación ni por necesidad. ¿Qué es lo que normalmente se hace cuando se hacen estas supuestas siembras en la iglesia de la prosperidad? Cuando yo hago la siembra, lo estoy haciendo por una necesidad. Normalmente se hace por necesidad. Hermano, yo quiero que ustedes oren por mí. Yo quiero que ustedes oren por mi familia. Yo quiero que mi padre se salve o que mi madre se sane. Yo quiero que Dios me prospere económicamente. Entonces, yo cuando estoy dando mi siembra o mi ofrenda a este lugar, no lo estoy haciendo por amor. O si lo estoy haciendo por amor, es por amor al dinero. No lo estoy haciendo porque realmente haya sentido, porque yo digo, Señor, yo sé que estos lugares están recogiendo la ofrenda para llevársela a los más necesitados. No, lo estoy llevando porque sé que al llevar mi siembra a este lugar, estas personas ungidas por aureola de santidad, con aquellas buenas caras preciosas, van a estar orando por mí y como ellos son los ungidos, tú los vas a escuchar. Porque eso es lo que normalmente está haciendo una persona que está creyendo en la teología de la prosperidad. Cuando te dicen promete o siembra, lo estás haciendo esperando obtener algo a cambio. Eso es lo que te está ofreciendo la teología de la prosperidad. ¿Tú quieres que tu familia se salve? Siembra. ¿Tú quieres sanidad? Siembra. ¿Tú quieres que Dios te enriquezca? Siembra. Pero la Biblia no enseña eso. Estamos viendo lo que es salvación, sanidad y riquezas de acuerdo a la teología de la prosperidad versus la teología bíblica. Un tercer punto que ellos utilizan, una tercera palabra muy utilizada por la teología de la prosperidad es pacta. Pacta. Es un término muy usado en la teología de la prosperidad. Aquí de esta manera encerramos el todo de la teología de la prosperidad para no usar palabras como confiesa, decreta y otros. Entonces, una palabra que utiliza en la teología de la prosperidad es pacta. Y son términos que utiliza esta teología, la cual va en contravía de la teología bíblica. Curiosamente, la palabra pacto aparece en la Biblia 303 veces. 269 en el Antiguo Testamento o el Tanakh y 34 en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Y de esta la gran mayoría se refiere al pacto de Dios con el hombre. Algunas otras de pactos humanos y solo 3, escucha bien esto, solo 3 veces se habla de pacto de hombres con Dios, nuestro Elohim, y ninguna habla de hacer pacto para que Dios les bendiga económicamente o para que Dios les salve o para que Dios les dé sanidad. Segunda de Reyes, capítulo 11, 17, dice de la siguiente manera. Entonces Joiada era el sacerdote, hizo pacto entre Yahweh y el rey y el pueblo que serían pueblo de Yahweh y asimismo entre el rey y el pueblo. Hizo pacto, Joiada, entre Jehová y el rey y el pueblo que serían pueblo de Yahweh, pueblo de Jehová.
asimismo entre el rey y el pueblo. Es la primera vez que yo veo que hay una mención de que el hombre pacta con Dios, pero nunca hizo un pacto con el Señor para que el Señor les contestara una petición de oración, o para que el Señor les diera salvación, o para que el Señor les diera sanidad, o para que el Señor les enriqueciera. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 3 dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Yahweh, de que irían en pos de Yahweh y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Pacto de seguir al Señor. Hicieron pacto, le dijeron: Señor, delante de tu presencia hacemos un pacto contigo de que te seguiremos. Haremos un pacto contigo de que guardaremos tus mandamientos. Hacemos pacto contigo de que guardaremos tus testimonios y tus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Ese es el pacto que hicieron. Y la tercera mención de pacto entre el hombre y Dios está en Esdras 10, versículo 3, que dice: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la Torah, conforme a las instrucciones de Elohim, conforme a las instrucciones de Dios, o conforme a la ley como lo conocemos nosotros. Ellos hicieron un pacto de que despedirían a las mujeres extranjeras con las cuales ellos se habían mezclado. No os unáis en yugo desigual con los impíos, dice el Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos tomar tres textos bíblicos para enseñar a la iglesia a hacer pactos con Dios, cuando ninguno de estos textos sustentan la teología de la prosperidad con la salvación, la sanidad ni las riquezas? La teología de la prosperidad no tiene piso o sustento bíblico. La teología de la prosperidad saca el texto del contexto y forma el pretexto para lograr de esa manera desangrar a las personas crédulas que creen en estos falsos pastores, falsos apóstoles y falsos profetas. Pero entonces, ¿hay algún principio bíblico que me hable de salvación, sanidad y prosperidad económica que refute el falso principio de la teología de la prosperidad? La respuesta es sí. Claro que ahí tenemos principios bíblicos que refutan el falso principio de la teología de la prosperidad. Entonces nosotros tenemos ahora que mirar lo que es la teología bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros no podemos tomar la palabra del Señor, sacar el texto del contexto para formar nuestro pretexto. Entonces, de esa manera, si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, nadie te puede, por así decirlo, meterte los dedos en la boca. ¿Por qué? Porque tú conoces la palabra del Señor. El Señor dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta es: ¿conozco yo la palabra de Dios? ¿Escudriño la palabra de Dios? ¿Medito la palabra de Dios? ¿Vivo la palabra de Dios? ¿O por el contrario, soy una persona ignorante del mensaje de la palabra de Dios? El Señor dice en su palabra, en el libro del profeta Oseas: mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento le está faltando a la iglesia en estos días? ¿Qué tipo de conocimiento le falta al pueblo de Dios en estos días? El pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque hoy por hoy nosotros los cristianos estamos padeciendo el mal de la desnutrición bíblica, porque no conocemos la palabra de Dios, y al desconocer el contenido de la palabra de Dios, aceptamos todo lo que nos digan sin discernir. Es como cuando tú tomas un pedazo de carne, lo metes en la boca y quieres tragarlo entero. Tú puedes tomar un pedazo de carne, meterlo en la boca y tragarlo. Puedes, de pronto, si tienes una tráquea bastante amplia, seguramente lo vas a poder tragar entero. Pero seguramente, si el pedazo es muy grande, ese pedazo se va a atorar en tu garganta, no va a pasar, te va a producir asfixia, y al producirte asfixia, te va a producir la muerte. Pero si por alguna razón lograste pasarlo, y al no masticarlo, primeramente al no masticarlo, te va a hacer que te dé una indigestión estomacal, que tu estómago tenga que trabajar forzado y pueda producirte a ti una peritonitis. Pero cuando tú tomas un pedazo de carne, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga, y lo masticas, lo vas a saborear, le vas a sacar su sabor, sus nutrientes, y cuando tu cuerpo lo digiera, entonces te va a producir bien y no mal. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si yo no conozco su palabra, o si a mí me enseñan una palabra y la acepto sin discernir, esa palabra me puede causar la muerte. El Señor dice en su palabra, a través del apóstol Pedro, Cefas decía: desead como niños recién nacidos la leche pura y espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pablo, Shaul, decía: os he dado a beber leche y no vianda, porque debiendo ser ya maduros, tenéis necesidad de alimento, no podéis comer alimento sólido, porque no lo podéis digerir. Nosotros necesitamos conocer el mensaje de la palabra de Dios. Tú necesitas conocer el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El Señor Jesús dice, citando las propias palabras que le dio a Moisés en el monte Sinaí, dijo: porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dice de toda palabra que sale del pastor, no dice de toda palabra que sale del predicador, no dice de toda palabra que sale del pseudoapóstol, no dice de toda palabra que sale del pseudo profeta, dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? ¿La del pastor? Ya dijimos que no. ¿La del sacerdote? Mucho menos. ¿La del profeta? Si no es bíblico, de nada le sirve. Es la palabra que sale de la boca de Dios, es esta: la Santa Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, Tanakh y Brit Hadashah. Tú necesitas escudriñar las Escrituras. Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos 17:12 dice que los discípulos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escuchaban, recibían la palabra de Dios con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Cuando yo escucho el mensaje
que me dicen que es el mensaje de la palabra de Dios, yo necesito escudriñar, escarbar en la palabra, meditar en la palabra y saber que lo que me están diciendo es así o no. Cuando la iglesia primitiva, los apóstoles predicaban el mensaje del evangelio, ellos nunca se inventaron un mensaje nuevo. Ellos no trajeron un mensaje diferente al que estaba escrito en el Tanakh o en el Antiguo Testamento. Lo que hicieron los apóstoles fue abrirnos el Nuevo Testamento, explicarnos el Antiguo Testamento, para que nosotros entendiéramos qué quería decir la Biblia cuando dice lo que dice. Ellos nunca predicaron nada de lo que no estuviera escrito. Por tanto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, por eso se complementan y no se contradicen. ¿Tú quieres saber si nosotros podemos tener sanidad o salvación, sanidad y riquezas sin necesidad de siembra? ¿Tú quieres saber si tú puedes tener salvación, sanidad y riquezas sin necesidad de promesas? ¿Tú quieres saber si nosotros podemos tener riquezas o salvación, sanidad y riquezas sin necesidad de pactos? Vamos a seguir hablando de este tema definitivamente. Mañana, si el Señor lo permite, hablaremos de cómo obtener, escucha esto, salvación, sanidad y riquezas. Riquezas, para ti que te interesa tanto el dinero, quizá no, pero de pronto te interesa y quieres ser rico. ¿Quieres saber cómo tener salvación? ¿Quieres saber cómo tener sanidad? ¿Quieres saber cómo tener riquezas de acuerdo a la palabra de Dios? Si el Señor lo permite, y el Señor no ha venido y mañana podemos predicar, o si el Señor no me ha llamado antes, a mí o a ti, y podemos vernos mañana a través del internet, vamos a compartir los principios bíblicos de salvación, principios bíblicos de sanidad y principios bíblicos para obtener riquezas. ¿Cuál de los tres te interesa más? ¿La salvación, la sanidad o las riquezas? Medítalo en esta noche en tu aposento, en tu habitación. ¿Qué es lo que yo necesito hoy? Y si te interesa saber cómo obtener cualquiera de estos tres requisitos bíblicos, te invito a que mañana me acompañes en una palabra viva y eficaz. Desde aquí, desde Toronto, Ontario, Canadá, estaremos transmitiendo a las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora de Colombia, 6 de la tarde, hora de México, y no sé de los otros países vamos a estar mirando, pero por lo menos medita esta noche en estas cosas. Hoy yo quiero orar, darle las gracias a Dios por este tiempo, y si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, ese es el principio para que tengas salvación. El principio para obtener salvación es que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si alguna de las personas que me está escuchando en esta noche aún no le ha entregado su vida a Cristo, este es el tiempo de salvación. Este es el día aceptable. Quizás mañana no podamos vernos a través del internet. Quizás mañana el Señor haya venido por su iglesia esta noche, en este momento puede venir. O quizás vengan a pedir tu vida. ¿Y a dónde piensas pasar la eternidad? Si aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas, que hagas una sencilla oración de fe, como hemos creyendo de todo corazón, como lo hemos dicho, con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Dile
En esta noche, Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Me acerco a ti, Señor, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Lava mis pecados y haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho una oración de fe como esta, ya sea hoy o ya la has hecho con anterioridad, creyendo, ten la seguridad que en este momento Jesucristo, el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, está habitando en tu corazón. Que la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo ahora están en tu vida. Vamos a terminar orando por las personas que están enfermas, por las personas que enfermas del alma también, enfermas físicas, enfermas del alma, por las personas que están padeciendo necesidades económicas y aquellas personas que se encuentran también padeciendo dificultades, ya sea por algún azote de la naturaleza o por la persecución por causa de su fe. Si quieres acompañarme, vamos a orar juntos por estas peticiones, para que el Señor, porque el Señor dice que si todos nos pusiéramos de acuerdo en pedir algo, Él lo hará. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, Señor, y para darte gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Ahora, Padre del cielo y de la gloria, en esta noche, Señor, yo quiero presentar junto con mis hermanos, Señor, a toda persona que está enferma, Señor. Aquellas personas, Señor, enfermas de cáncer. Aquellas personas enfermas de SIDA. Aquellas personas, Señor, con enfermedades del corazón, de los riñones, de los pulmones, Señor, Dios mío. Aquellas personas, Señor, que tengan alguna enfermedad, Señor, Dios mío. Oh, Padre Santo, en cualquier parte de su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Padre, sé tú sanando en esta noche, sé tú poniendo tu mano sanadora, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, oh Señor. Oh, te lo suplicamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tu palabra dice, Señor, que estas señales seguirían a los que creen en tu nombre, que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Que, Señor, que tendríamos autoridad para echar fuera demonios, Padre. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, presentamos a aquellas personas, Señor, que están enfermas del alma, Señor, que tienen, Señor, Dios mío, un espíritu de depresión en su vida, espíritu de suicidio, espíritu de aborto, Padre Santo, oh Dios Todopoderoso, cualquier espíritu, Señor, Dios mío, el enemigo que les esté atando, que les esté atormentando, Señor, sé tú dando liberación, Señor, te dando libertad, Señor, a los cautivos, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, clamamos, Señor, Dios mío, Señor, muéstrale a esta gente cuán importantes son ellos para ti, Señor, cuánto tú les amas, que tu palabra dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Padre, bendícele, Señor, dale libertad gloriosa a los hijos de Dios, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, Padre. Ahora, Señor Dios Todopoderoso, yo quiero presentar delante de tu presencia. Presentamos, Señor, con la iglesia que nos está siguiendo a través del internet, delante de tu presencia, Padre Santo, Señor, aquellas personas que tienen necesidades económicas, Padre. Señor, queremos pedirte, Señor, que seas tú proveyéndoles, Señor, Dios mío, fuente de trabajo, Señor. Oh, Señor, bendice, Señor, su alacena. Señor, provéeles conforme a tu misericordia, Señor, conforme
riquezas en gloria. Provéele, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te lo suplicamos, Padre Santo. Señor, bendícele su entrar, bendícele su salir, bendícele su arteza de amasar, bendícele, Señor, todo, Señor, la obra de sus manos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Mira, Señor, aquellas personas, Padre Santo, que están pasando por momentos difíciles, Señor, por momentos de calamidad, Padre Santo, aquellos, Señor, que han pasado, Señor, momentos, Señor, Dios mío, donde la naturaleza, Señor, les ha azotado gravemente, que lo han perdido todo, Señor, Dios mío, pero que aún conservan la vida, aún conservan el alma. Padre, Señor, muestra al Señor, Dios mío, que el cuerpo es más que el vestido y la vida más que el alimento, Padre Santo, que le bástele a cada día su propio mal, que el día de mañana traerá su afán, Señor. Bendícele, Señor, Dios mío, levántalo, Señor, restáuralos, Padre Santo. Oh, Señor, Dios mío, por tu iglesia, Señor, alrededor del mundo. Esa iglesia, Señor, que se encuentra, Señor, en los países musulmanes. Esa iglesia que se encuentra en los países comunistas. Esa iglesia, Señor, perseguida, Señor, por causa del evangelio. Oh, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, te suplicamos, Señor, Rey de Reyes. Señor, pon tu mano sobre ellos. Guárdalos, Señor, escóndelos en el hueco de tu mano, Señor, Dios mío, y fortalece tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yahshua Mashiach, Padre, te damos gracias porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido para mí una bendición muy grande compartir con ustedes en esta noche el mensaje de la palabra del Señor. Si no alcanzaste a ver todo el mensaje, pero quieres verlo todo, no te preocupes, lo puedes hacer. Este mensaje va a quedar ahí en Facebook, o si no, nos puedes visitar en nuestra página de YouTube de Palabra Viva y Eficaz. El Señor te bendiga y será hasta mañana si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.